Hola, muy buen día. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos el panel de discusión que se llama Vivir sin violencia, cómo identificar que estoy siendo violentado o violentada. La violencia en los ambientes académicos forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. Es un tema actual que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta y las consecuencias personales y sociales que deriva. Se trata de un fenómeno cuya complejidad no puede ser analizada con una sola perspectiva, metodología o enfoque. Desde el ámbito de la salud se ha analizado como un problema médico, psicológico y físico. Desde la sociología como un hecho social que afecta la convivencia en el ámbito académico y trasciende a los espacios familiares, comunales y sociales. Desde el derecho como una conducta antisocial de quienes la ejercen, con poca o nula regulación, entre otros. Es así que el instituto, en la preocupación de crear o mantener ambientes académicos saludables, abre este espacio para generar conciencia y sensibilización en el impacto de las buenas y malas prácticas en los escenarios educativos. Por lo que el día de hoy es un gusto, es un placer estar presentando a las panelistas que el día de hoy nos acompañan. Está con nosotros la doctora Juana Santana Nieves, quien es coordinadora de cursos de enfermería. Y también nos acompaña la maestra Rocío Araiza de Olarte, coordinadora de la Facultad de Salud Pública de la Universidad Virtual de Michoacán. Les damos la más cordial bienvenida y ahora vamos a la ronda de preguntas que son parte del panel del día de hoy. El primer tema con el que vamos a iniciar es el tema de violencia. Esta pregunta es para la doctora Juana, que la pregunta es, ¿qué es la violencia en el entorno académico? Ok, bien, pues muchas gracias Isabel, gracias por la invitación. Sabemos o es muy conocido que la violencia no es un tema nuevo, es un problema que pues ya como sociedad venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, es un tema de índole social, relacional, que pues finalmente observamos aterriza también en las aulas, convirtiéndose en un tema súper relevante por la frecuencia con la que se presenta y se hace cada vez más evidente en la actualidad. Ay, perdón, en la actualidad. Gracias, Juana. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que es un tema que no es nuevo, yo creo que ha estado en nuestras vidas en distintos campos y pues en la parte académica, en la parte de formación, pues ahí no nos escapamos de que exista la violencia, ¿no? Y maestra Rocío, ¿qué tipos de violencia se originan en el ambiente académico? Muy bien, pues efectivamente el entorno académico es tan amplio, es un universo dentro de un universo y entrar a una institución y bueno, tenemos instituciones de diferentes tamaños, estilos, pero en cualquiera siempre vamos a encontrar pues los cuatro más conocidos. Por ejemplo, tenemos la violencia verbal, que al igual que la física son las más explícitas, son las que más obviamente observamos porque es la que de alguna manera se ha normalizado. En el caso tenemos también la violencia psicológica, que esta no se observa tanto, está implícita en las conductas de todos los miembros del centro escolar, alumnos, maestros, directivos. Entonces, esta violencia psicológica, que es un reflejo también del estado emocional de los individuos que conforman ese ambiente académico, pues también impacta en una violencia social, un ambiente hostil, un ambiente en un lenguaje común de mucha bronca, en un ambiente donde la violencia existe en todos los niveles, no solo entre alumnos, sino también violencia entre autoridades, entre maestros, que es una situación bastante compleja por todo lo que esto deriva. Si el niño ve que los maestros pelean, por ejemplo, Michoacán, pongo el ejemplo porque aquí hay muchos problemas con el magisterio, constantemente vemos en las calles maestros violentando a las personas que inclusive pasan y eso resulta muy,
muy conflictuante para los niños, ¿verdad? Observar esta violencia en los profesores, en los que deberían ser las personas que los deben guiar hacia una cultura de la no violencia. Entonces, verbal, física, psicológica, social, son los tipos de violencia que pues no se originan tanto en el ambiente académico, pero sí se visualizan dentro de él. Sí, tiene toda la razón, Rocío, porque creo que esta parte de la violencia, creo que a veces nos vamos mucho a la parte de como violencia física, ¿no? O sea, como que a veces cuando hemos estado como revisando que aplicamos encuestas o que estamos preguntando, o a veces mejor que al día, a lo mejor en lo personal, pues a veces es como que llego a escuchar que nos dicen, no, pero en el ambiente académico, en el lugar donde me desempeño, pues no nos golpean, ¿no? Pero a lo mejor esta parte de violencia psicológica, o sea, yo creo que también es como algunos indicadores o hay algo que podríamos a lo mejor estar normalizando y como veíamos con Juana, ¿no? Que decíamos, ya esto ha existido desde hace mucho tiempo, ha estado en nuestras vidas, pero ahora también estar identificando los tipos de violencia y ya también usted nos estás diciendo, te hablo de tú y de usted, perdóname, pues estás mencionando este tipo de violencia psicológica, ¿no? Y cómo está impactando en algunas áreas de nuestra vida que mencionas como pues que este ambiente hostil, o sea, puede estar afectando pues también el ambiente académico, que es justo donde nosotros estamos tratando de estar impactando, ¿no? Entonces, justo con estos factores, o sea, ya estamos hablando a lo mejor de las consecuencias de la violencia psicológica o estos tipos de violencia, ¿cuáles serían como los factores de riesgo que propician la violencia, doctora Juana? Pues mira, el tema ha sido un tema complejo porque, como bien dicen, hay muchas percepciones en torno a la violencia. Desafortunadamente hay algunas personas para las cuales la violencia es normal, ¿no? Como decíamos hace rato, se ha normalizado. Sin embargo, podemos considerar que en un ambiente académico que no son aceptables, que están enmarcados normativos, éticos de cada proceso. Entonces, hay varios factores que se consideran que influyen para que se vea esta situación de violencia. Hay factores que tienen que ver con el individuo, ¿no? Con las historias de vida, con qué fue lo que esta persona aprendió desde su niñez temprana en relación a la forma de interactuar con los demás o a la forma como interactuaban con él. Hay otros factores también de índole familiar que tienen que ver también pues con todo este bagaje de experiencias que a veces solo son replicadas en la familia, ¿verdad? Alguien que es violento seguramente recibió una educación en base a la violencia y solo replica el patrón que le es más conocido. También a veces la falta de oportunidades, yéndonos al plano social, los problemas de adicciones, algunas cuestiones para, no sé, la dificultad de interactuar en una comunidad, las familias que no tienen buenos vínculos de relación, pudieran ser algunos factores. Muchas gracias, Juana. Sí, ¿no? O sea, estos factores de riesgo que van como desde la parte individual, o sea, que es a lo mejor la historia, las prácticas de crianza que a lo mejor han existido, ¿no? O sea, creo que esto hasta se combina mucho con esto de normalizar, ¿no? Porque a lo mejor desde casa han normalizado que tal vez si le doy un golpe a tiempo, pues esa es una parte como hasta sana, ¿no? Pero a lo mejor estas consecuencias que hay en la persona, pues sí vemos que pueden estar afectando, ¿no? O sea, la parte social, que son como la parte de falta de oportunidades, también este ambiente, o sea, también en el contexto en el que nos estamos desarrollando, pues vemos los índices de violencia cómo van hacia la alza, entonces también a veces hasta me imagino que es como un mecanismo de defensa adaptativo de pues cómo le hago para reaccionar o defenderme
y pues también el conjunto de otros factores de riesgo, que es como este de consumo de sustancias, ¿no? O sea, también a veces esto sí se ha visto que está relacionado el consumo de sustancias con pues conducta de violencia. Y no pensemos solo en las sustancias a mejor que no son legales, sino también la legal, que pues está desde el consumo de alcohol, que pues ese también es una que está relacionado. Y pues las habilidades sociales, ¿no? O sea, a lo mejor no tengo una regulación de mis emociones, pues a lo mejor también ahí me imagino que puede ser un factor que yo pueda estar explotando y pues a lo mejor si me enojo, si no tengo esta habilidad de autorregular mi enojo, pues puedo llevar a ejercer violencia, ¿no? Entonces, ahora para justo que estamos hablando, ya estamos identificando qué es la violencia, los factores de riesgo, saber si en el ambiente académico hay violencia, pues justo vamos a seguir indagando con este tema de identificar la violencia. Maestra Rocío, ¿cómo puedo identificar si en mi entorno, en donde me estoy desarrollando, existe esta violencia que hemos estado platicando? Muy bien, pues es bien importante poner atención a nuestro interior. Ujú. Cuando algo no nos hace sentir bien, ¿verdad? Decimos, es la alarma interna. Nuestras sensaciones emocionales de estar en un lugar donde no me siento bien, donde no me están tratando bien, es, es una primera alarma de identificar que en mi ambiente hay violencia. Y puede haber niveles de sensibilidad, ¿verdad? Cada quien somos más sensibles a este tipo de entornos que otros. A lo mejor hay gente que proviene de una familia y un seno con un ambiente tan violento que no lo percibe, que para él, volvemos a lo que estás comentando, para esta persona es normal que entre la gente se miente en la madre, perdón por esto, pero no, o sea, que se den golpes, que se den puñetazos, para mucha gente, pues porque esa es su cotidianidad, pero yo platico, bueno, cuando platico con los alumnos, digo, a ver, cuando hay algo en tu interior que te dice, no me siento bien, no me siento tranquila, no me siento segura, ese es un primer foco, nuestro interior emocional. Esa es la primera alarma y foco, porque esto que es muy personal, que es una cuestión muy individual, alguien podría decir, no, pero mira, no te están agrediendo, tú lo estás tomando así. Pero es una cuestión de interpretación y es una cuestión muy profunda que tiene que ver también con las heridas emocionales que ya traemos con nosotros. Entonces, pudiera ser muy subjetivo identificar como tal o decir, con estas tres situaciones lo identificamos. Es algo, repito, interno. Nuestra mente, nuestro corazón, decimos, perciben, no me siento bien aquí, me estoy sintiendo acosada, me estoy sintiendo violentada y esto por consiguiente me hace sentir triste. Cuando vamos a un lugar donde hay mucha violencia, puede ser que me sienta triste, temerosa, cuando algo también nos implica miedo y estamos a la defensiva, que hace rato decíamos, la escuela es un caldo de cultivo porque mucha gente va con la espada desenvainada precisamente como un mecanismo de defensa. Antes que me agredan, yo agredo. Antes de que me hagan tal cual cosa, yo prefiero hacerlo primero para poner un límite que no, por supuesto, no es un límite sano, pero entonces se vuelca a una situación bastante, no solo desagradable, sino difícil de controlar para los maestros, que es la queja constante cuando trabajamos con los maestros. Dígame cómo le hago para controlar a mi grupo. Bueno, aquí hay todo un tema, ¿verdad? Pero esto es lo que yo podría decir, cómo me siento, y esto ya podría ser un indicador para saber si en mi entorno hay violencia o no. Sí, 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 muchas gracias, maestra Rocío. Pues creo que en este es un indicador importante que creo que todos nosotros, todas nosotras necesitamos estar como percibiendo, ¿no? O sea, como que creo que es algo que es como validar cómo te sientes, o sea, sí es válido, porque creo que mencionabas algo muy importante, ¿no? O sea, como que a veces puede llegar otra persona y que nos diga, es que estás exagerando, o sea, no te están tratando mal,
Pero no, o sea, si tú te estás sintiendo mal, o sea, en esta parte de cómo te sientes en tu interior emocional, es válido, está diciéndote que en tu ambiente o está pasando algo que tú estás percibiendo en donde no te sientes cómodo, donde no te sientes cómoda, y a lo mejor ese es un primer paso, o sea, que tú identifiques cómo te sientes es válido y que a lo mejor en eso también ya le empieces a poner a lo mejor nombre a esas emociones, ¿no? O sea, como que si estás sintiéndote triste, si a lo mejor te estás sintiendo temerosa o temeroso, o sea, ahí ya está indicando algo y eso creo que es válido, ¿no? O sea, creo que esa es como la primera idea que nos gustaría que a lo mejor se llevaran de que a las personas que nos están escuchando, a la audiencia, o sea, como que si te estás sintiendo, poner atención en tu interior emocional, identificar cómo te sientes, eso es válido y que a lo mejor en esto, pues también si a lo mejor escuchas que otra persona te está compartiendo o está expresando cómo se siente, recuerda pues validar y que evitemos esto de juzgar, ¿no? Y con eso, justo la siguiente pregunta sería cómo saber si yo estoy ejerciendo violencia en mi entorno, ¿no? O sea, como que ya identifiqué cómo me siento, o sea, cómo identificar cómo, si a lo mejor existe algún tipo de violencia, pero ahora también me gustaría, o sea, ¿cómo puedo saber si yo ejerzo violencia? ¿No? Más, Juana, ¿cómo podríamos saberlo? Pues bueno, al tratarse de una circunstancia meramente relacional, tal vez yo pudiera empezar a intuir que ejerzo violencia al relacionarme con los alumnos, en este caso, al recibir tal vez si no con palabras, sus actitudes en relación a cómo ellos responden tal vez al diálogo que se busca con ellos, incluso a veces tal vez a la negación de hablar, porque a veces hay la intención de impactar generando un diálogo con un grupo de alumnos o con un alumno, y a veces hay una negativa por parte de ellos. Pudiera ser ese un indicador, ¿no? De que para que yo me dé cuenta que algo posiblemente no está bien en ese vínculo relacional con los alumnos. Se me ocurre también otro posible síntoma de que yo ejerzo violencia, pues es darme cuenta de cómo se manifiesta este grupo pues a mi tutoría, porque evidentemente recuerdo una frase de Einstein que dice que la paz no se puede conseguir por la fuerza o por los problemas, sino por la comprensión. Y entonces, si yo empiezo a comprender esto, posiblemente sea porque ha habido de mi parte algo que ha impactado de tal manera que el grupo, ya no solo uno, el grupo en sí no está yendo por la línea que de inicio yo pude haber marcado para trabajar con ellos. No sé si Rocío me pudiera ayudar a complementar un poco esta parte. Claro que sí. Yo creo que valdría la pena con lo que comentas, Juana, algo que Isabel comentó hace rato, la palabra regulación de las emociones. Si nosotros como adultos no regulamos las emociones y llegamos cargados de estrés, que es lo que sucede en muchas ocasiones, el maestro llega estresado. Pongamos el escenario típico, el salón de clases presencial, maestro-alumnos. Entonces el maestro llega estresado, el maestro llega con un cúmulo de situaciones que todo mundo tenemos, ¿verdad? Todo mundo vivimos situaciones cotidianas, pero esta diferencia de regular la emoción, de llegar y que en lugar de que el salón me detone, porque es un detonante, estar a cargo yo, mis respetos, y empatizo mucho con la queja constante de los maestros, sobre todo las escuelas públicas que dicen, a ver, es que usted debería estar con 40, 50 niños que no paran de gritar, que no me hacen caso. Entonces eso es un detonante, es el botón perfecto para que alguien que llega estresado, que llega a punto de explotar, decían la palabra tal cual, detona el botón, explota y entonces ejerzo como docente la violencia. Y no me doy cuenta, no me doy cuenta. Y lo dijiste muy bien, Juana, pero un indicador es cómo está reaccionando el grupo.
si ellos ya no quieren ir a la escuela, que con los niños pequeños es muy notorio porque somatizan con dolor de estómago, con asco. Los niños pequeños es muy claro la somatización. Entonces, si yo veo que mis alumnos, que el alumnado o el director observa que hay mucha queja de las mamás porque el maestro esto, porque la maestra esto, entonces ahí hay un indicador de que estamos ejerciendo violencia y que no, a lo mejor no nos estamos dando cuenta. Por eso es necesario la salud mental de las personas que están a cargo de estos grupos, porque los niños, bueno, hay escenas donde los niños se paran y abrazan a la maestra, maestra, tranquilícese, por favor. O sea, ellos mismos en su inmadurez emocional perciben que le está pasando algo a su profesor, a su profesor. Entonces, por supuesto que no es un ambiente sano, ¿verdad? No es un ambiente que pueda favorecer el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje. Por supuesto, académicamente se pasa a un segundo término toda la parte que debería ser prioridad y que no lo es. ¿Por qué? Porque la salud mental, que está muy en boga y que debe ser muy tomada en cuenta y muy trabajada, pues es la mesa ideal para poner las condiciones de un buen trabajo ya en la parte pedagógica. Entonces, nosotros tenemos que ponernos también nuestros focos rojos de, a ver, estoy como que estoy gritando de más, como que me estoy alterando, y poner atención allá afuera, mis alumnos, que me están reflejando, y pues ser muy crítica, autocrítica y tener esta regulación emocional para poder saber controlarme. No es sencillo, pero por eso existen especialistas y profesionales, ¿verdad? Para poder ayudar cuando no existe esta regulación o capacidad de observación en nuestras propias emociones. Sí, me agrada mucho porque creo que estamos o están llevando mucho como esta parte de responsabilidad a lo mejor a las autoridades educativas, a los docentes, que pues tengamos, sí, todos esta parte de responsabilidad en mi autocuidado, ¿no? En esta parte de regular mis emociones, que entendemos que hay un contexto en donde hay una sobrecarga de trabajo, donde hay como este contexto que sí es estresante, o sea, creo que sí son todos estos factores de riesgo que hablábamos, también entendemos que hay un contexto en donde también hay violencia, que a lo mejor también por las cuestiones personales que traemos cada uno, cada una de nosotras, pues claro, o sea, pues hay hay cuestiones emocionales que vamos a tener y que son normales, son válidas, pero que también estamos invitando que como somos autoridades educativas o que a lo mejor sí están a cargo de un grupo, de un equipo de trabajo, de estos profesionales de salud de información, pues también es una invitación a pues solicitar apoyo, ¿no? O sea, que también pueden tener este acceso a la atención que el instituto está haciendo, que también hay otras líneas de acción que podemos estar activando porque como autoridades educativas, como docentes, como a lo mejor si estamos como responsables de equipo, también si a lo mejor son como residentes o están como profesionales de la salud de información, todos necesitamos de este apoyo, pero creo que ahorita que estamos hablando con autoridades educativas también es una invitación a hacernos responsables de nuestra salud emocional, psicológica, física y solicitar apoyo, ¿no? Porque recuerden, no podemos solos. O sea, y cuando están ustedes a un cargo de un grupo, cuando están a cargo de una unidad, cuando están a cargo, o sea, son muchas tomas de decisiones que, claro, o sea, a lo mejor no tenemos niños gritando, pero a lo mejor cuando están con esos alumnos en formación, estos estudiantes en formación, va a ser normal que sintamos mucho desgaste, ¿no? El burnout que ahora hemos visto, pero también a veces por ese desgaste, a lo mejor de mis herramientas que empiezo a tener, o sea, y que a lo mejor no son sanas, es ejercer violencia, ¿no? Y que a lo mejor yo lo empiezo a normalizar, pero pues es por un desgaste, a lo mejor es por todo este contexto, pero por eso pues pidamos ayuda para tratar de ya no normalizar la violencia o que yo no acuda a la violencia, a lo mejor a gritar, a minimizar las emociones, a lo mejor ejercer mi cargo de poder y no sé, ¿no? O sea, estoy ahí tal vez inventando, pero o sea, son cosas que a lo mejor podríamos presentar, ¿no? Y
Doctora Juana, ¿qué elementos favorecen el no maltrato en el ámbito educativo? O sea, como favorecer a lo mejor ambientes educativos de buen trato. ¿Qué cree que podríamos tratar de tener? Pues mira, esto va de la mano con esto que empezamos a tocar en relación a esta autorregulación emocional que debe de surgir desde el docente, desde la autoridad, porque si bien no tenemos niños pequeños, pasa algo curioso en los procesos académicos de los adultos. En ciertos momentos pareciera que hacen como que esa regresión a otras etapas estudiantiles de siendo niños, siendo más jóvenes, y sí parece que tenemos niños o adolescentes en cuerpos de adultos que ya están incluso trabajando en áreas de especialización profesional, ¿no? Entonces, algo muy importante es que el alumno vea en nosotros como que un referente de que sí se puede hablar o dirigirse a otros sin violencia. Incluso en medio de una situación de conflicto, podemos salvar la situación a través de esa ecuanimidad, a través de esa regulación, de ese como dicen, de ese respirar profundo y no perdernos de algo muy importante, porque hablamos mucho de favorecer el desarrollo de ambientes académicos armoniosos, donde al parecer, o hasta antes de ahora que platicamos, el principal protagonista era el alumno, pero en realidad es el alumno, es el coordinador, el docente, el testigo de la violencia, ¿no? Entonces, es importante que empecemos a mirar más allá del alumno, que empecemos a mirar a la persona y que entonces, si miramos a la persona, podemos entonces ser más empáticos y darnos cuenta de que a veces, porque nadie nace siendo agresor o agresora, todo eso es aprendido. Entonces, tal vez podemos incluso dirigirlo hacia la reflexión para que él o ella comprendan que es algo que aprendió, pero que puede desaprender. Y eso, pues, se puede llevar a cabo con esa interacción basada en comunicación asertiva, en tolerancia, en empatía. Hace poco escuchaba un experimento social donde a niños pequeños de entre 5 o 6 años les preguntaban qué era la no violencia y hacían una lista muy bonita. Ellos decían no pegar, no pellizcar, no morder, no decir groserías, muchas cosas que de verdad muy buenas, muchos aspectos positivos de la interacción social, pero ninguno dijo tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí, que yo creo que como dicen es la regla de oro, ¿no? Que los alumnos y todos quienes participamos en este proceso nos miremos así, con esa empatía, con esa deseo de que tal vez yo en este momento estoy del lado de la parte de coordinación o de ser una autoridad, pero en otros momentos, no sé, cuando Maestra Juana, la perdimos un poquito, se atoró un poquito. Ah, se salió un poquito. Listo. Sí, sí, pues hablábamos de lo importante que es el desarrollo o el que afinemos nuestras habilidades sociales, porque nos van a rescatar en muchos momentos. Y como les decía, ¿no? El alumno necesita de repente algo o alguien que le ayude tal vez a encontrar un punto de equilibrio para que de ahí él tome o retome su propia idea de lo que es la no violencia porque está tan reconocido en algunos escenarios que no lo ven mal, como decíamos hace rato, es algo que de repente pareciera subjetivo, porque lo que para unos es violencia, para otros puede no serlo. Entonces, ir aclarando que
La violencia siempre va a generar algo, por lo regular siempre va a generar un conflicto. Ese también pudiera ser un indicador, darnos cuenta de que algo que te lleva al conflicto tal vez merece ser analizado, ¿verdad? Con otras posturas, con otros ojos que no sean solamente mis propias creencias. Entonces, esto yo considero que pueden ser elementos que favorecen la violencia, visibilizarla como lo estamos haciendo, trabajar con las habilidades sociales, muchísimo con la empatía y darnos la oportunidad de mirar hacia nosotros, que estamos, como les decía, del otro lado, porque hay un tema por ahí, una metáfora que habla del sanador herido que necesita sanar. Y a veces los sanadores heridos somos nosotros, el personal de la salud. Yo de verdad me maravillo cada que algún personal de la salud llega a solicitar apoyo para un proceso terapéutico, porque es algo que deberíamos de tener como parte de en nuestra cotidianidad personal, ¿no? Si no diario, a lo mejor 2 o 3 veces al año, para poder recuperar mi equilibrio, porque hay muchas cosas que nos desajustan, ¿no? Y que ameritan un trabajo personal para volver a estar en las mejores condiciones para poder estar al frente de un grupo. Entonces, ese sería lo que considero que pudiera favorecer la no violencia, el trabajo personal de todos los integrantes de estos procesos académicos. Sí, muchas gracias, Rocío. Pues sí, ¿no? O sea, yo creo que esto de nuestra regulación emocional, como esta responsabilidad de nuestra salud física y emocional que venimos hablando, y creo que esto de pedir ayuda, te escuchaba y dije, es que creo que a veces como profesionales de la salud, creo que a veces nos falta, no sé si sea humildad, o sea, no sé qué etiqueta utilizar, pero decir, claro, necesito ayuda, ¿no? O sea, necesito solicitar apoyo porque pues yo sola, yo solo no puedo, ¿no? O sea, y creo que sobre todo reconocer que a lo mejor me estoy equivocando, o sea, lo mejor por mis consecuencias, a lo mejor que de este ambiente que hemos hablado, del contexto en el que estoy desarrollándome, y que a veces eso ya lo estoy también llevando a mi área de trabajo, como a lo mejor si soy docente, autoridad educativa y estoy bajo, o sea, más bien estoy al cargo de un grupo, y decir, a lo mejor porque ya no tengo esta empatía, a lo mejor no he desarrollado mi habilidad de comunicación, de solución de problemas, pues no vamos a ser todólogos, ¿no? O sea, no tengo esa habilidad y por eso a veces creo que nos puede llegar a costar trabajo reconocer que no tengo esa habilidad, que tal vez todavía reconocer que tal vez me estoy equivocando, o sea, puede ser difícil y luego ahora ir y pedir ayuda, creo que sí es todo un proceso porque pues ir cómo, o sea, pero si la sangre ¿cómo es el dicho? Que la letra con sangre entra, pues es cambiar estructuras Ajá. muy, muy fuertes, ¿no? Entonces creo que pues esperemos que a nuestra audiencia pues le vaya, pues es una invitación, ¿no? A ir reconociendo esto y pues estar identificando cuáles son nuestras habilidades, nuestras fortalezas, pero también a lo mejor si no tengo esa habilidad de empatía, si a lo mejor no tengo esa habilidad de manejo de emociones y que a lo mejor estoy viendo estas consecuencias en mi área de trabajo, pero a lo mejor en todos mis contextos, pues que a lo mejor hay un círculo de violencia que yo ejerzo, pero también me violentan, pues es todo un círculo. Podemos romperlo si yo me hago responsable de la violencia que ejerzo y pues con eso desarrollar pues ambientes académicos ahora sí saludables, ¿no? Maestra, bueno, Rocío, ¿cuáles serían las consecuencias de la violencia en este entorno académico? ¿No? Ya lo mencionábamos, creo que es un tema que venimos diciendo, pero mejor ahorita, ¿cuáles serían estas consecuencias que podrías compartirnos? Muy bien, pues son varias, pero considero que la más importante es la autoestima. Daña nuestra autoestima el sentirnos violentados dentro de nuestro entorno académico. ¿Cuántas veces estamos, cuántas horas estamos, por ejemplo, en estos ambientes académicos? A veces estamos más que en la propia casa. A veces estamos muchas horas en el lugar donde estamos formándonos. Y entonces,
cuando empezamos a tener estas inseguridades personales, estos temores, pues nos está afectando la autoestima. Ya no nos sentimos seguros de hablar, ya no tenemos esta capacidad ni siquiera de confiar en lo que estamos haciendo porque nos están dañando nuestra seguridad personal. Y pues aquí hay mucho que trabajar, porque si nosotros, nuestro principal pilar como personas, pues es la autoestima. Si empieza a dañar mi sostén, mi columna vertebral, que es la autoestima, pues entonces hay un daño muy, muy, muy grave en este sentido. Bueno, sabemos y hay estadísticas, por ejemplo, ¿no? Hay gente que inclusive llega a situaciones de depresión por tener tan dañada la autoestima, porque, bueno, ya ahorita no se aboca como tal el concepto de bullying, pero bueno, hubo un tiempo en el que era usual que las personas en ambientes académicos que se sentían muy violentadas caían en situaciones de no solo no querer ir al lugar donde aprenden, porque debería ser vuelvo a la palabra que decía hace rato, tendría que ser un ambiente seguro, emocionalmente seguro, pero si ese ambiente que es emocionalmente inseguro y peligroso me está afectando, me está dañando, pues entonces sí es importante poner el dedo sobre la llaga. Ahora bien, yo, por ejemplo, aparte como coordinadora en esta universidad virtual, que es todo un reto porque no estamos en lo presencial, y a nivel de comunicación escrita, por ejemplo, que es cuando tenemos también que ser capaces de decir lo que queremos decir para no afectar al otro y no incurrir en cuestiones violentas, toda esta parte del diálogo asertivo tan importante, estemos en educación presencial o estemos en una educación virtual, tenemos que saber hacer uso del lenguaje asertivo, la comunicación asertiva, que es tan importante para poder evitar estos daños que muchas veces son daños irreversibles. Inclusive, bueno, pues se ha hablado de suicidios, ¿verdad? De gente que llega un momento que está tan dañada su autoestima, que ya no tiene valía, que se fue totalmente al piso su valoración personal, que ya no encuentra un sentido de vida, que obviamente también tiene que ver, ¿verdad?, con esta cuestión, pues, de heridas que no están sanadas, de esta cuestión de que no hay expectativas de vida. Ya esa persona que llega a tomar esas decisiones, pues fue el detonante para eso, algo que ya venía arrastrando. No fue tanto a lo mejor la violencia lo que lo causó, sino fue el detonante de esta situación que a nivel personal, a nivel de historia, ya tenía el sujeto. Pero quiero rescatar en esta pregunta de qué es qué hay como consecuencia, yo digo, un daño mental, una baja autoestima, y por eso es importante la recomendación de igual manera de acudir con los especialistas. Nosotros que estamos en el ámbito de la salud, yo les digo a mis alumnos en la Facultad de Psicología, así como llevamos nuestro coche al servicio, cada cierto kilometraje transformado en tiempo, 4, 5, 6 meses lo llevamos, también nosotros necesitamos el servicio. Así como te vas y te haces tu manicure y te arreglas tu cabello, también necesitas este trabajo interno que nos lleve no solo a solucionar cuando el conflicto ya está, cuando mi autoestima ya está dañada, sino que sea de manera preventiva, la máxima en salud, la prevención. Entonces, esta autoestima como consecuencia, esta baja autoestima como consecuencia de esta violencia en el entorno académico, pues hay que abordarla, hay que trabajar estrategias muchas, ¿verdad? El trabajo individual, el trabajo personal, acudir a psicoterapia es una, pero bueno, también a nivel colectivo, a nivel del trabajo en el ambiente educativo se pueden hacer muchas cosas y podemos entre todos crecer y favorecer este ambiente sano y evitar que las personas sean dañadas en este entorno académico. Esto es lo que puedo decir al respecto de esta pregunta.
Sí, muchas gracias, Rocío. No, yo creo que esta parte de la autoestima, o sea, yo creo que es algo que mencionabas que pues sí, ¿no? Es como esta parte, esta piedra angular como para pues todas nosotras, todos nosotros como seres humanos. Y también, pues, mencionas como unas consecuencias, ¿no? O sea, que sí puede estar influido también por la historia de vida, por todos estos factores de riesgo que hablábamos hace un momento, ¿no? O sea, como las prácticas de crianza, el contexto en el que nos desarrollamos, pero sí también puede ser un detonante o un precipitador para la parte de conducta suicida, ¿no? Entonces, ahora en esta misma línea, también para ti, Rocío, ¿cómo crees que influye la salud mental, a la salud mental el ser víctima de violencia? Pues lo vinculo a lo que decía anteriormente, pues es obviamente la influencia en nuestra salud mental es totalmente vinculada con cuestiones que nos mueven el tapete, utilizar este concepto, no, lo que nos mueve el tapete. ¿Cómo influye? Pues muchísimo, porque si estoy en un ambiente de violencia, en un ambiente de hostilidad, en un ambiente donde, fíjense, bueno, les quiero platicar, hay un tipo de violencia que es, hablando de violencia psicológica, ¿no? Que es el uso de la famosa ironía. En ciertos ambientes educativos de adultos se da mucho. Uh-huh. Yo recuerdo cuando ocupé un cargo en un área donde estaban los pasantes, me decían, no queremos ir al servicio social porque como pasantes los médicos nos tratan muy mal. ¿Y cómo los tratan? Pues nos minimizan, son irónicos. Ah, sí, tú vas a ser el próximo psicólogo. O sea, esta ironía disfrazada es violencia y se ejerce mucho en estos ambientes de formación a las personas que van a estar directamente ligadas a la salud. Yo digo, a ver, ¿cómo es posible que en esta situación violenta, la ironía, la persona asuma una seguridad para decir, sí, yo quiero estar aquí? Pues no, ya no quiero ir a mi servicio social, ya no, no puedes dejar tu servicio social. Mira, vamos a hablar con el coordinador y bueno, ahí tratar de arreglar el asunto, pero por supuesto que todo esto influye en nuestra salud mental. Este ambiente es crucial, inclusive para que alguien tome la decisión de renunciar a su proyecto de vida profesional. Fíjense, ¿eh? Yo ya no quiero estar en ese lugar, no solo aborto mi servicio social, sino que yo no me visualizo trabajando ahí porque cierto sector del ámbito de la salud es irónico y pretenden con eso que las personas, ¿verdad?, aprendan a ser buenos profesionistas. Eso es absurdo. Y existe, que es lo peor, existe en estos ambientes de educación en salud. Y las personas no se dan cuenta de que están violentando a los pasantes, a los residentes, y que las personas que están ahí, que ya son los que deberían asumir una actitud de yo te voy a ayudar, yo te voy a motivar porque yo soy el que lleva años aquí, te voy a enseñar, te voy a guiar, sean las principales amenazas en la formación académica y profesional de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que es un punto importante focalizar esta situación con la gente que ya está dentro de los lugares, unidades médicas, llamémosle de todas las carreras, ¿eh? Yo hablo del ejemplo de mis alumnos pasantes que estaban en un lugar donde eran los médicos los principales agentes de ironía, pero hay otras personas dentro que juegan este rol y dicen, pues es que los niñitos de ahora de la etapa de cristal, la generación de cristal, ¿no? Que también esto ya se vuelve todo un tema, porque a ver, puede ser que sí, los jóvenes de ahora, los jóvenes adultos ya tengan otra mentalidad, y el decir, ya las generaciones son de cristal, porque luego todo les molesta y luego habrá que analizarlo. Este es un tema para otro conversatorio, porque no es solo que sean de la generación de cristal, es que ellos ya están visibilizando lo que comentábamos hace un inicio.
algo que no se veía o que se tomaba como normal. Entonces, todas estas prácticas de darle la bienvenida al nuevo en el hospital, vamos a dar la bienvenida a la novatada, no solo en los hospitales o en los ámbitos de salud, en todos los ámbitos laborales y educativos debe terminar, porque no propicia una salud mental, por supuesto, favorable, al contrario. Entonces, bueno, son situaciones que ya me llevé más de los minutos, pero que ponemos sobre la mesa para situarnos en lo que está sucediendo y que debemos hacer algo para no propiciar más violencia de la que ya existe. Sí, sí, por completo, Rocío, pues creo que en esto mencionas algo muy importante que nos, o sea, en esta parte de salud mental, pues todo lo que implica, pero también en esta proyecto de vida, ¿no? Al grado que una persona pueda decidir ya no seguir con ese sueño, con ese plan de, sí, tal cual, el proyecto de vida, y que lo cambie. Con eso, pues claro, tantas consecuencias emocionales, psicológicas, que puede conllevar, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que por eso sí es importante que veamos todas estas consecuencias que tiene el que exista un ambiente de violencia, tanto ser víctima, pero también podríamos nosotros estar haciendo, pues, este círculo de violencia, yo también ejercer, ¿no? Porque creo que estamos tratando de promover sí, vamos a visualizar que yo soy víctima, pero también puede ser que yo esté ejerciendo y con eso también romper, ¿no? Porque a veces es decir, tú me agredes, yo te agredo y entonces ese círculo va a ser eterno y por eso pues todas estas consecuencias, ¿no? Juana, ¿cuál crees? O sea, creo que vamos en esta línea, pero ¿tú qué opinas en cuál sería el impacto de normalizar la violencia en los ambientes académicos? Sí, pues justo es mucho de lo que nos comenta nuestra compañera anteriormente, que hemos visto cómo ha persistido esta conducta de violencia como algo que pareciera que hasta es parte del proceso, ¿no? Llegar a involucrarse a una nueva etapa formativa donde ya hasta con antelación, es sabido que van a llegar a veces a un entorno hostil y se nota desafortunadamente todavía está esa vieja escuela de que como a mí me trataron así, pues yo tengo que replicarlo igual, si no, no aprendes, ¿no? Entonces, el impacto en primer lugar, sería pues que esta conducta persista. Y no solo que persista, sino que pueda escalar, porque la violencia escala, ¿verdad? Podemos hablar de gente que se enoja, que a lo mejor manifiesta de una forma no verbal con gestos o algo su enojo, pero esto puede escalar y puede llegar incluso a la agresión física, a otro tipo de situaciones más desafortunadas de agresión, incluso virtual, de incitar al odio, cosas tan terribles como esas, entre alumnos, entre coordinadores, entre todos los que son parte de este proceso. Y por supuesto va a haber afectaciones hacia el interior del mismo proceso, porque un proceso donde haya diversas situaciones que detonan violencia, pues es un proceso que tal vez va a desviar la atención eh, que amerita todo el contenido del proceso para estar atendiendo estas situaciones de violencia. Va a haber estas situaciones donde la gente, como mencionaban anteriormente, pues va a elegir mejor irse, mejor desertar, porque es algo con lo que no puede lidiar, ¿verdad? O con lo que no empata posiblemente con su filosofía de vida. Las afectaciones a la salud integral, por supuesto que van a estar a la orden del día. No hay salud completa si no hay salud mental y emocional. Sabemos que hay riesgos mayores incluso cuando las personas tienen esta dificultad para autorregularse o cuando ya vienen de ciclos previos de violencia en otros escenarios, pues todo esto se va sumando, ¿verdad? Y se va sumando para llegar a afectar de tal manera que impactan el autoestima, que pueden desarrollar algún tipo de trastorno depresivo, ansiedad, y más ahorita estamos saliendo de una situación tan complicada como fue la pandemia,
que nos heredó todavía un mayor índice de estas dificultades de salud psicoemocional, que es la depresión y la ansiedad. Entonces, si le sumamos la violencia que se contuvo en todo este tiempo, porque también en la pandemia fue muy notorio el incremento de la violencia intrafamiliar, pues miremos como que el perfil tanto del alumnado como de la parte administrativa, cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos en esta circunstancia de salud mental y emocional? Entonces, puede haber estos riesgos mayores de que la gente atente contra su vida, contra la vida de otros, contra el mismo proceso, ¿verdad? Y desafortunadamente, pues, si se sigue normalizando la violencia, pues vamos a seguir contribuyendo a fortalecer los eslabones de la cadena que hasta hoy, pues, nos está costando trabajo romper. Pero yo creo que mucho se puede hacer y siempre es un buen momento para poder seguir trabajando en ello. Sí, Juana, creo que mencionas cosas muy importantes, las que a mí me llamaron la atención, o sea, que creo que me gustaría resaltar, pues es esto, que cuando estamos en un ambiente académico en donde se ejerce violencia, pues a veces por atender esta necesidad que es importante y indispensable, pues se pierde como también la atención del objetivo que es como este ambiente de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y no por eso es como que digamos, no lo queremos atender, sino que también nosotros, a lo mejor cuando somos autoridades educativas o yo como estudiante en formación, como profesional de la salud en formación, pues a veces si yo estoy ejerciendo, estoy en este círculo de violencia, pues me estoy quitando yo también de ese proceso al que vine, ¿no? O sea, porque se supone que en mi plan de vida, en mi proyecto de vida, también quiero aprender, quiero formarme, pues entonces es invitarlos, o también yo mismo tratar de responsabilizarme de, pues ya no ejerzas en ese círculo, ¿no? Hay que romper, hay que salir de ese círculo, haciéndome responsable de mi salud física, de mi salud emocional, ¿no? Pero también algo que estabas mencionando es que la violencia pues es como que va de en grados, ¿no? De este famoso violentómetro que yo creo que todas y todos hemos conocido, hemos visto en algún momento de nuestras vidas y que vemos cómo va de menos a más, ¿no? Escuchaba también a alguna colega en algún momento que nos explicaba que la violencia nunca, o sea, siempre va a ir en aumento, o sea, si hoy a lo mejor me gritaron o a lo mejor después me empujaron, y es por eso de cómo llegué al hospital, o sea, cómo fue que llegué hasta este punto, porque la violencia no va a ir en retroceso. Si yo no cambio, si yo no rompo este círculo de violencia, ¿no? O sea, o a veces también si yo ejercí la violencia es de, pero ¿cómo? O sea, si yo era nada más la que hacía la ley del hielo y luego empecé a gritar y luego empecé a hacer como groserías y luego empecé a ocultarle las cosas a mis compañeros o mis compañeras, y cómo fue que llegué a cometer ya un delito, es que va de menos a más, ¿no? Entonces vamos a tratar de frenarla en esta parte de tratar de hacernos responsables de la violencia que yo ejerzo. También en otros paneles hemos invitado a la parte legal, y ya también les hemos explicado, les hemos compartido también de, pues si estás siendo víctima y estás viendo, pues también está como activar todo este procedimiento legal, también pues les vamos a estar compartiendo las ligas para que también, pues sí estemos como activando esta parte legal con en nuestro ambiente académico, con nuestras autoridades educativas, con el área de calidad educativa, ¿no? Pero también con el área, a lo mejor si es necesario, a veces hasta de jurídico, sí lo tenemos. Eso también lo hemos platicado en otros paneles, pero a mejor hoy como que sí nos gustaría, o creo que con lo que hoy escuchaba a Juana, pues es esto que escuchaba, sí, o sea, la violencia no va a ir a menos, ¿no? Si hoy grité o si hoy hice la ley del hielo, mañana si no solicito ayuda, si yo no me hago responsable de esta violencia, o sea, puede ir hacia más, ¿no? Entonces, creo que espero que vayamos haciéndonos responsables de esta violencia, y ahora sí, ya lo hemos platicado, estamos en eso, pero ahora vamos con la parte de qué podemos hacer, ¿no? Rocío, ¿cómo podríamos establecer límites en una situación de violencia? Muy bien, pues podemos hacer muchas cosas, por supuesto, y una de ellas es establecer los límites. Aquí nada más hay que analizar cómo establecemos los límites, ¿verdad?
El problema no es establecerlos, sino el cómo los vamos a establecer. Entonces, desde una línea de educación humanista, y que ya lo comentamos, no olvidemos que quienes estamos inmersos en el fenómeno educativo somos personas, somos humanos, antes que cualquier persona. Entonces, ser humano es ser la parte cognitiva, que es la parte, ¿verdad? Que por lo regular nos enfocamos solo a la parte cognitiva, pero en la parte de nuestro bagaje de ser emocional, de ser humano, volvemos a ser humano con nuestras emociones, nuestro corazoncito, decimos. Entonces, establecer límites de manera respetuosa hacia el ser que tengo enfrente y hacia el ser que yo misma soy. Es un principio de la educación humanista. Bueno, hay 3 principios: la empatía, la aceptación, que tiene que ver con la aceptación de mí mismo para poder aceptar al otro, y la congruencia. Si establecemos límites partiendo de estos 3 principios de la educación humanista, que parte de toda la teoría de Rogers, lo sabemos los psicólogos, que tiene mucha aplicación muy actual hoy en día, porque es lo que necesitamos, humanizar la educación. Entonces, establecer límites con respeto, utilizando estos 3 principios básicos, los vuelvo a repetir: la empatía, la congruencia y la aceptación de mí misma y del otro. Y en la aceptación va implícito, pues obviamente, el respeto del que hablaba yo antes. Entonces vamos a establecer un marco de normas, decimos las reglas de oro, pero no las voy a establecer desde la imposición. Las vamos a establecer desde un marco del diálogo, donde todos tengamos conciencia del por qué existen estas reglas y para qué. Que partimos desde todo el bagaje del aprendizaje significativo que se propone. Si no nos significa nada una serie de reglas, es más, hay gente que por su propia personalidad, por su perfil de personalidad, le encanta romper reglas, y si le dicen no hagas esto, lo hago. Sí, hay tipologías de personalidad muy claramente definidas que van hacia, te dicen que no, pues yo lo hago. Entonces, establecer límites con estos principios que comento, y llevar inclusive una sesión de, a ver, en esta sesión yo hago con mis alumnas psicólogas, vamos a establecer los límites, vamos a encuadrar qué se vale y qué no se vale. Y no lo voy a imponer yo, lo vamos a decidir todos, porque estamos siendo responsables. Todas las que estamos aquí, digo todas porque somos la mayoría de mujeres ahí, todas las que estamos aquí somos responsables. Entonces vamos haciendo. Y entonces se arma un diálogo asertivo, claro, definido, y de esa manera vamos estableciendo límites. No necesitamos establecer 20 reglas de comportamiento, y si no las respetan y no las practican, te castigo. No. Dejemos de utilizar el castigo y la coerción, porque es así como hemos estado estableciendo los límites. Y hay un marco jurídico, obviamente, bueno, no es nuestra área, hace rato lo comentaban. Deben existir, sí, nos guste o no, estamos de acuerdo, no en todas las reglas ni límites vamos a estar de acuerdo. Alguien nos tiene que decir, a ver, aunque no estés de acuerdo, debe existir este límite y esta regla. A lo mejor no estás totalmente de acuerdo, pero debe existir, y ahí es donde entra la parte de capacitarnos en torno a la toma de conciencia del por qué deben existir reglas de convivencia entre los seres humanos. Estemos o no estemos de acuerdo, porque no en todo tenemos que estar de acuerdo. En lo que no estemos de acuerdo tenemos que dar el por qué, para que vayamos introyectando y asumiendo lo que acaban de decir, la palabra responsabilidad de los actos. Entonces vamos a establecer estos límites de esta forma, y nos vamos a dar cuenta que es funcional, ¿eh? Sí se puede, cambiando un poquito los esquemas, haciendo un poquito de esfuerzo, teniendo amor a lo que hacemos. Esto es un motivante para el cambio, ¿eh?
a ver, si de verdad nos gusta lo que estamos haciendo y asumimos la responsabilidad de lo que estamos haciendo, vamos a hacer un esfuerzo que no va a ser un sacrificio, que va a ser algo en pro de la formación del otro y en pro de mi propia formación y mi propio crecimiento, como profesionista y como ser humano. Eso es lo que puedo comentar. Sí, muchas gracias, Rocío. Yo creo que en esto que mencionas, que pues es importante la empatía, la aceptación, la congruencia, estamos hablando de la responsabilidad. O sea, creo que también mientras te escuchaba, también pensé como en esto de, es que nos hablamos mucho de estos factores. eh, y creo que también a lo mejor como tip que a veces llego a dar es como, pero ¿cómo somos empáticos, no? O sea, ¿cómo ser empático o empática? A veces es, creo que difícil porque de acuerdo a mi historia de vida, pues yo veo con mis lentes la situación, ¿no? Pero como que si también tendemos mucho a juzgar con estos lentes de, ay, pues es que para mí sería muy fácil, ¿no? O sea, como estábamos diciendo al inicio de, es que eso que estás viviendo, eso no es violencia, ¿no? Estás exagerando. Ahí es cuando podemos mejor identificar que no estamos siendo empáticos o empáticas, ¿no? A veces ahí creo que es porque estoy viendo con mis lentes, con mi historia de vida, y entonces cómo entender a la otra persona no es tan sencillo, pero a lo mejor como tip te podría ayudar, les podría ayudar a la audiencia como, pues recuerda que tiene una historia, ¿no? O sea, y justo cuando juzgamos es porque estoy juzgando de acuerdo a mi papel, no sé cuál podríamos poner, pero de que tal vez yo sé o de acuerdo a mi historia de vida, pues para mí se me haría sencillo eso, o yo creo que debería de ser así, o pero tal vez por la historia de vida de la otra persona no sabemos qué pasa, ¿no? No sabemos cómo fueron sus prácticas de crianza, no sabemos qué está pasando en su contexto familiar, qué historia trae de violencia. Entonces, a lo mejor ahí cuando decimos, ay, ¿por qué me grita? Tal vez, o sea, no sé tampoco cómo haya sido su práctica de crianza, no sé cómo haya sido su situación. Es cierto que no por eso voy a permitir que me violenten, pero también por eso puedo decir, no, yo tampoco voy a responder con más violencia, ¿no? Ahora en esa parte de empatía, es de, pero si vivió en un ambiente de violencia, no es por eso que todo sea así, no es una norma, no es una ley, pero mejor justo porque yo no sé cómo vivió la otra persona, mejor en esto sí voy a establecer límites y necesito aprender esta parte de empatía, de aceptación, de congruencia, de habilidades de comunicación para romper con el círculo, pero a lo mejor como tip es como esto de no sabes lo que vive la otra persona. La otra persona con la que estás conviviendo no sabes cuál es esa historia que trae, ese contexto que tiene. Entonces, a lo mejor si tú estás escuchando hoy esto, pues a lo mejor decir, bueno, voy a tratar de romper esa parte. Yo también tengo mi historia, yo también tengo mi necesidad, pues pide ayuda. ¿No? O sea, no estás solo, no estás sola en esa parte como autoridad educativa, como coordinador, como coordinadora, como responsable o como profesor, como docente, no estás solo, no estás sola, puedes solicitar este apoyo y que a lo mejor tú también seas como plan, o sea, es ese factor de cambio en el lugar en donde estás, ¿no? Entonces, Juana, ¿cómo cuáles serían estas actividades que nos podrían ayudar a prevenir la violencia? Pues mira, yo creo que cuando iniciamos un proceso académico, por lo regular, hacemos una evaluación diagnóstica en relación al conocimiento, ¿no? Al conocimiento del área en la que el alumno se va a involucrar. Y tal vez valdría la pena o sería interesante que en esta evaluación incluyéramos qué es lo que la gente sabe o conoce en relación a la violencia, para saber de dónde partimos. Porque, como decíamos, hay gente que no la identifica. Entonces, ya tendríamos como que un referente para saber más o menos cuál es la concepción que se tiene de la violencia y no solo hacia el alumno. Valdría la pena analizarnos nosotros también como autoridades, como coordinadores o docentes, para también aterrizar nuestro propio concepto de lo que hemos manejado en torno al tema de la violencia, por un lado. Por otro lado, también es bueno saber que pues no hay recetas únicas. Es importante tener presente
hacia dónde queremos dirigir nuestras estrategias, hacia dónde queremos impactar, hacia la parte preventiva, hacia desarrollar o ampliar los protocolos de intervención o generar incluso nuevos protocolos más actualizados, donde se considere todo esto que los jóvenes de estas nuevas generaciones ya están empezando a concebir en torno a temas como estos, ¿verdad? Entonces, saber hacia dónde queremos intervenir, como les decía, prevención, manejo del conflicto, tutoría incluso tanto para los alumnos que puedan ser detectados con estos perfiles o con estos rasgos que pudieran ser personas violentas o que ejercen la violencia, pero también a las víctimas y a los agresores, incluso a los testigos, porque hay más de dos involucrados en una situación por ahí de conflicto, ¿no? También, pues, sería bueno, como parte de los mismos procesos académicos, darle un peso importante a fortalecer el área socioemocional, porque hablamos de las habilidades sociales, pero ya lo hice una vez en algún grupo preguntándoles en relación a ese tema que si sabían de qué se trataba esto de las habilidades sociales. Muy pocos lo reconocen. Entonces, a veces dicen, tenemos que concentrarnos al 100% en el aprendizaje de la profesión, ¿no? En la parte cognitiva, pero hay que resaltar el peso que tiene saber desarrollar inteligencia emocional, saber autorreconocernos y saber qué podemos hacer con todo eso que podemos identificar que tal vez no esté bien reajustado en nosotros. Entonces, darle ese peso en el proceso yo creo que puede tener buenos resultados. Y pues ampliar lo que ya tenemos con una visión multidisciplinaria, porque a veces solamente un área se encarga de trabajar tal vez con esto, pero como vimos que hay varias cuestiones, que la violencia es multifactorial, pues valdría la pena la participación de varios profesionales de diferentes áreas para enriquecer un plan de acción que pueda darnos cada vez mejores resultados. Eso sería lo que de momento podría yo compartir. Muchas gracias, Bueno, sí, ¿no? Yo creo que en esto de, pues a lo mejor ya con la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo, pues ya tiene como claros sus procesos de cuando entran los estudiantes o, bueno, estos profesionales de la salud en formación, cuando a lo mejor aplican ciertas evaluaciones, cómo es que les enseñan a lo mejor hasta el código de ética, o sea, creo que por lo que hemos escuchado cuando estoy ahí en el área de calidad educativa, o sea, observamos que en general cada área sí sabe cómo mostrar todos estos procesos, ¿no? A lo mejor es una inversión porque en esto pero también tomar en cuenta qué se conoce de la violencia, a lo mejor no necesitamos como tanto, pero o sea, a lo mejor nada es tal cual la pregunta, ¿no? Y a lo mejor de ahí partir y entonces ya se puede empezar a ir armando más, ¿no? Y también en el IMSS, pues que hay algunos cursos, algunos talleres que nos está dando el IMSS de pues conocer cuáles los tipos de violencia, ¿no? O sea, como que a lo mejor seamos como esto de incluyentes, entonces a lo mejor es como tratar de tener ya ese directorio, algunos de ustedes que nos están escuchando sabemos que ya están aplicando cosas, entonces nos falta a lo mejor pues compartirlo, también en otros, les comentaba que en otros paneles de discusión, pues también hemos visto que hay como pues algunos procesos que ya está implementando el IMSS. Entonces, a lo mejor para que lo volvamos a revisar, pero o sea, creo que esto también de identificar cómo estamos manejando el conflicto en nuestras áreas de donde estamos, también cuáles son esas habilidades sociales que a lo mejor estamos identificando, pues hoy hemos estado escuchando ya algunas, ¿no? O sea, como esto de manejo de emociones, habilidades de comunicación, aparte de solución de problemas, ¿no? Y a lo mejor toda esta parte que mencionaba, Juana, pues es esto que sea multidisciplinario, ¿no? O sea, a lo mejor está la parte de salud emocional, psicológica,
psicológica, pero también estamos identificando que nos falta a lo mejor pues tener como la parte de legal, a lo mejor que hemos visto que está a lo mejor la parte de jurídico por normas, por leyes, pues el código de ética que a lo mejor nos estamos manejando todos, si a lo mejor lo estamos entendiendo, ¿no? O sea, pero que pues sea como con esto de sí saberlo ejercer, ¿no? Y pues a lo mejor si necesitamos apoyo, pues también sabemos que en la parte institucional pues está CPTIMS, que también nos puede ayudar a veces como a solicitar apoyo para estas habilidades sociales, o a lo mejor a veces hemos visto que en algunas áreas los está ayudando a evaluar cómo está la parte de salud emocional, y pues a lo mejor todo esto pues ya está siendo pues más integral, ¿no? Y en esto también, en esta misma línea, Juana, ¿cómo nos podrías, qué identificas que podríamos hacer para disciplinar sin ejercer violencia, ¿no? O sea, ya lo estabas mencionando, yo creo que es parte de esta línea que nos está diciendo de plan de acción, pero mejor como, ¿qué nos podrías recomendar para disciplinar sin ejercer violencia? Pues yo creo que ante una situación de conflicto, o previo, más bien hablando desde la prevención, yo creo que es importante que el educando, que el alumno perciba pues esa cercanía de su docente, de su coordinador, con esa línea simbólica que siempre nos va a separar para marcar esa diferencia, y no desde un punto de vista pues elitista o soberbio, ¿no? De marcar una diferencia entre ellos y nosotros, sino que ellos se perciban en nosotros un canal abierto de comunicación a donde ellos pueden recurrir ante dudas, ante situaciones o hechos que ya han sido, que ya han sucedido, que vean en nosotros a esa figura sí de autoridad, pero también a esa figura que puede tener la apertura viéndonos como se mencionaba antes, como seres humanos, porque tanto el alumno como el coordinador como el docente somos seres humanos en circunstancias diferentes, ¿verdad? Entonces, que ellos perciban pues esa accesibilidad para que puedan también dar ese paso y no quedarse ahí con lo que perciben, con lo que observan, con lo que hacen o con lo que otros ven, que puedan estar realizando en relación a la violencia. Entonces, eso tal vez sería algo que pudiéramos aportar. Muchas gracias, Juana. Y Rocío, desde tu expertise, como, ¿qué nos podrías recomendar para esta misma pregunta de disciplinar sin violencia? Pues bueno, yo de entrada le quitaría la palabra disciplina, ¿no? Porque la palabra disciplina ya tiene una connotación ahí, tema de otra mesa de diálogo, pero bueno, la misma palabra nos conlleva a muchas circunstancias malentendidas. Entonces, más bien esta parte de establecer límites es más propia, establecer límites sanos, límites que generen ambientes seguros, ambientes de confianza, como lo está diciendo Juana. No podemos aprender en un ambiente donde no sintamos confianza, definitivamente. Entonces podemos tener 20,000 contenidos en nuestro mapa curricular que termina un ciclo escolar y no aprendimos nada, no avanzamos en el programa. ¿Por qué? Porque no hay ese ambiente propicio para que se dé el aprendizaje. Entonces, si no hay el ambiente, si no hay las condiciones desde el punto de vista emocional, de seguridad y confianza, no va a haber aprendizaje. Va a existir todo lo que ya dijimos en esta mesa de diálogo. Entonces tenemos dos caminos. Ya sabemos cuáles son. Yo creo que como para que vayan concluyendo los que están presentes, ¿cuál de estos dos caminos vamos a elegir? Eso sería una pregunta importante que me gustaría que se hicieran. Y yo sé, y me da mucho gusto que el instituto se preocupe por dar tanta información tan importante y relevante que está llevando a cabo. Y más gusto me va a dar que la practiquen, porque a veces nos llenamos de teoría y nos llenamos de información y pasamos a la parte de que sí, me mueve el tapete y me hace sentido. Ok, ¿y en qué momento lo vamos a aplicar? Qué bueno que ya el paso. Primero, recibir información, que eso ya es un gran paso. Excelente paso. Siguiente,
que me caiga el 20, que lo asimile y después que lo ponga en práctica, porque si no, no sirve de nada el conocimiento si no lo ponemos al servicio, y en este caso al servicio de la no violencia, al servicio de propiciar ambientes académicos y de aprendizaje seguros, que no solo nos hagan aprender y sentirnos bien, sino que favorezcan a que eso se vuelva un macro. Si cada quien lo hacemos en nuestro micro, esto se va a volver algo a nivel macro, a nivel social, y entonces podemos empezar. Siempre queremos partir como del contrario, ¿no? Que a ver, que sean hablaba en políticas públicas quienes establezcan. No, no vamos a esperar a que eso exista. Podemos empezar desde nuestros centros, desde nuestras aulas donde estamos en un momento de aprendizaje, en una capacitación, en este momento. Y desde aquí podemos motivar cambios. Hagan campañas, hagan talleres, estos talleres de crecimiento personal, trabajo terapéutico también colectivo, donde se vuelve un compartir, y cuando compartimos también estrechamos lazos. Favorece un buen clima, porque cuando trabajamos talleres interpersonales, talleres donde estemos todo el equipo de trabajo, también llegamos a conocer a esa persona, y entonces después la empatía se vuelve más sencilla, porque entonces en este taller, donde lo que ahí se dice, ahí se queda, pero yo me llevo tanto conocimiento de mis compañeros, de mi coordinador, y ya los veo con otros ojos. Entonces yo les invito a que hagan talleres, círculos de aprendizaje interpersonal, para que todo esto tenga un sentido y se pueda aplicar y se pueda aprovechar, y acabemos con los ambientes de inseguridad, de desconfianza y de violencia, que no nos llevan pues a nada bueno, y tengamos trabajo de supervisión, alguien que esté supervisando que se hagan las cosas, porque también pues podemos pretender hacer cosas, pero que haya un monitoreo, que haya un monitoreo para que una vez que se están sentando las bases, haya algo que vaya regulando, y si alguien no está poniendo la parte que le toca, pues debe haber una consecuencia. Debe haber una consecuencia de eso, porque si no, a veces decimos en palabras comunes, ¿no? Una manzana podrida puede generar mucho en un ambiente. Entonces, si trabajamos, perdón, se oye peyorativo, pero así le dicen, pero a ver, vemos esta manzana podrida, ¿cómo ayudamos a revertir? Y entonces no la excluimos porque está podrida y se ve fea, sino, a ver, vamos a ver qué hacemos con esto, y entonces empezamos a ver las cosas y solucionarlas de otra manera a como lo hemos estado haciendo, porque si no, las cosas no han cambiado mucho. Entonces decimos, bueno, sí hay muchos talleres y todo, pero ¿por qué siguen existiendo estos ambientes? Algo no estamos haciendo. Entonces tenemos que revertir las cosas y verlas con otro enfoque. En este momento, año 2023, estamos situados en el siglo XXI. Dejemos de estar abordando las cosas como lo hemos venido haciendo, como lo hacíamos en el siglo pasado, porque es otra sociedad, porque tenemos otras condiciones de vida. Y mientras no tengamos esta estructura de apertura, vamos a seguir haciendo lo mismo, aunque tengamos información nueva. Esa información nueva se nos va a quedar aquí. Sí. Ay, qué padre, ya me movió el tapete, me hizo reflexionar, ok, ya, se acaba esto y volvemos a los patrones. Entonces, pues yo creo que les hemos dado muchos elementos para que lo consideren y lo apliquen, y podamos pues sembrar, ¿verdad? Sembrar semillas de cambio, y que la gente que recurre a nosotros, porque eso es lo que yo digo, nosotros somos los profesionales en salud, la gente recurre a nosotros, fíjense, o sea, y si nosotros, que somos los que los vamos a ayudar, no nos estamos ayudando, pues qué confianza va a tener la sociedad a los especialistas o a la gente que estamos involucradas en la salud, si somos los primeros que no estamos propiciando en nuestro ámbito
esa salud que se requiere, ¿verdad? Entonces seamos congruentes. Ahí aplica la congruencia. Muchas gracias, Rocío. Y Juana, ¿tú cómo te gustaría concluir el panel del día de hoy? Como que, sí, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, pues desafortunadamente la violencia prevalece, la violencia vimos que es toda esta acción que se va a ejercer para causarle daño a otra persona, pero es muy importante resaltar que la violencia no es normal, que la violencia nunca va a tener un punto siquiera para poder ser justificada. Entonces, es bueno resaltar la importancia de que poco a poco vaya creciendo esto, de ir haciendo visible cómo es que se manifiesta la violencia. Mencionaban hacer campañas, hacer círculos de análisis, darle el peso incluso dentro del mismo proceso académico, abrir cada vez más los canales de comunicación para alumnos, observadores, docentes, para todos los que participan en el proceso y enfatizar mucho, enfatizar en la comprensión del tema, porque lo que se entiende, se atiende. Y seguramente por ahí hay algunas ideas o muchas ideas que no están bien aterrizadas en torno a la violencia, además de haberla normalizado. Hay personas que ni siquiera lo piensan como tal. Entonces, si seguimos abriendo esta brecha para hacer llegar el conocimiento, la comprensión del problema, de la magnitud del problema, pues podemos tener definitivamente mayores posibilidades de que empecemos a ver resultados positivos y ya no a tan a largo plazo, porque ha pasado muchísimo tiempo donde las cosas no han cambiado, pero si hoy las cosas se mueven y se están reacomodando y dentro de ese reacomodo la violencia está ocupando un lugar importante, pues hay que hacer que surja como con toda esa importancia que hoy le estamos dando. Eso sería mi conclusión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos, por el tiempo que hoy nos regalas. Y Rocío, para ti, ¿cuáles serían tus conclusiones? Sí, efectivamente, pues a mí me gustaría rescatar que hoy por hoy, pues hay mucha más teoría que antaño. Hay toda una serie de investigaciones a las cuales podemos recurrir para poder tener esa información fidedigna que nos permita abrir este panorama, ¿verdad? De dónde estamos situados en este tema de violencia que por supuesto no es normal. No es normal que exista violencia. Efectivamente, el conflicto debe existir en todo proceso de crecimiento. La crisis, el conflicto es parte de nuestro proceso de crecimiento, pero es el conflicto, es la crisis, pero es enfrentarla y salir de ahí, que es ahí donde nos lleva el crecimiento, nos lleva el aprendizaje. Entonces, cuando exista el conflicto, cuando existan estos momentos de violencia, pues hay que abordarlos. Hay que abordarlos y seguramente se va a solucionar y se va a aprender. Se va a aprender porque no podemos evitar el conflicto. Sí hay que tomar medidas preventivas para sí tratar de que existan menos conflictos, pero el conflicto natural que se da como parte de un proceso de interacción cotidiana, pues ese va a existir y es parte, digamos, hasta cierto punto normal y funcional que exista. Pero si antes existían 100 conflictos, pues hay que evitar que hayan 100 y que ahora nada más se den los 10 normales partes del proceso y saber cómo vamos a abocar y cómo vamos a intervenir en esos conflictos propios de la interacción, para aprender que el conflicto como tal no es que sea malo o bueno, existe y se debe dar, pero cómo la vamos a abordar, ese es el reto que tenemos para enfrentar esta violencia que es como una conclusión que damos que debe ir en decremento, porque es un hilo muy delgado entre el tratar de que vaya a la baja y el dispararla.
Entonces, muchos retos, mucho que seguir trabajando, y nosotros que estamos aquí somos responsables de favorecer esos ambientes. Tenemos esa obligación desde el punto de vista profesional para poder revertir estas problemáticas que se dan en nuestros ambientes académicos y de formación, por supuesto. De formación, no de formados, de formación, ¿verdad? Muy bien, pues muchísimas gracias. No, gracias también a ti, Rocío. Gracias a cada una por pues todo lo que hoy nos compartieron. O sea, disfruté mucho el panel. Espero que la audiencia también lo esté disfrutando. Pues por hoy sería todo. En nombre de pues el área de calidad educativa, de la doctora Susana Barceló y pues también de la doctora Ortega, pues agradecemos pues todos a cada uno de ustedes por acompañarnos y pues sigan al pendiente. Saben que cada mes estamos haciendo este panel de discusión y para que nos estén acompañando. Muchas gracias a cada uno y a cada una por acompañarnos.